Qué bueno saludarle, ¿cómo está? Qué bueno verle, damos gracias a Dios porque podemos reunirnos hoy y ser familia espiritual, congregarnos, adorar a Dios y aprender de su palabra. Estamos en una serie que se llama Un canto en el camino. Esta serie está basada en los salmos de ascenso. Los salmos de ascenso son 15 salmos que el pueblo de Israel cantaba cuando iba caminando hacia algunas fiestas, hacia Jerusalén, hacia el templo. Entonces agarraban estos 15 salmos y los cantaban. Los estudiosos también apuntan a que el pueblo de Israel, cuando iba a subir al templo, en cada grada cantaba uno de estos salmos. 15 salmos que están del Salmo 120 al Salmo 134. Y son salmos muy cortos, pocos versículos, pero con mucho contenido, muy profundos. Y ha de haber sido impresionante cómo el pueblo de Israel iba cantando estos salmos, iba declarando su confianza en Dios, iban adorando a Dios. Y de alguna manera estos salmos siguen siendo relevantes para nosotros, porque al igual que el pueblo de Israel tenía un peregrinaje, eran peregrinos en algún momento de la historia, usted y yo somos peregrinos en esta tierra. ¿Está de acuerdo usted conmigo que estamos aquí de paso? Nosotros vamos hacia la tierra celestial. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero hoy estamos de paso aquí por un tiempo y luego estaremos en la eternidad adorando, exaltando a nuestro Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Él por eso? Y estos salmos siguen siendo relevantes. Podemos aprender muchísimo, podemos encontrar muchísimo en estos salmos. Y si usted ha venido los fines de semana anteriores o si no ha venido, quiero contarle que ya estudiamos dos salmos, el Salmo 121. Y aunque no quiero leer todo el salmo y no quiero mencionar todo el salmo, sí quisiera mencionar el Salmo 121 capítulo o versículo 1, que dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Si usted lo lee en la Reina Valera, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi socorro vienen del Señor, creador de los cielos y de la tierra. ¿No es nuestro Dios el ayudador? ¿No es nuestro Dios quien nos ayuda en todo momento? Yo no sé si usted se recuerda de aquel programa de televisión, pero le podemos responder al Chapulín Colorado, ¿eh? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sabe? Nosotros tenemos una respuesta a esa pregunta, y esa respuesta es que nuestro Dios siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Este salmo también habla de que Él no se duerme. Pero la semana pasada estudiamos el Salmo 123. Y el salmista aquí habla y dice: a ti pongo mi mirada, en ti pongo mi mirada, sí, en ti, el único que tiene su trono sobre los cielos. Y este autor del Salmo 123 está hablando de que mira a Dios pidiendo compasión, reconociendo que solo Dios podía compadecerse de él, que solo Dios podía ayudarlo. Y sabe, todos los días de nuestra vida tenemos que correr a Dios y mirarlo fijamente a Él, pidiendo esa compasión de Él, con una mirada sin importar qué está pasando alrededor, con una mirada de enamoramiento hacia nuestro Dios. Pero entremos al salmo de hoy, salmo que seguramente usted ha leído, seguramente usted se sabe algunos versículos de este salmo y probablemente se sabe el salmo completo de memoria. Acompáñeme al Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127.
Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. El Salmo 127 es un salmo de confianza. El autor está hablando de confiar en Dios y se le atribuye a Salomón este salmo por el tipo de sabiduría que impregna, por el tipo de sabiduría, por el tipo de entender cuál es lo que realmente vale la pena en la vida. Se le atribuye a Salomón este salmo. ¿Y cuál es el contexto de este salmo? Entendiendo el contexto de este salmo, la preocupación básica del autor es el sentido de las cosas cotidianas, como la casa, la ciudad y el trabajo. Es un poema, en efecto, que pone en manifiesto la teología de la esperanza en Dios, a la vez que destaca el empeño humano, los trabajos personales y los esfuerzos familiares. El propósito del salmo es afirmar que de nada valen los proyectos humanos si Dios no los hace prosperar. Para el poeta, las aspiraciones personales y nacionales son inútiles si el Señor no es parte del diseño y su ejecución. El deseo del autor es identificar las cosas importantes de la vida en medio de las dinámicas personales, familiares y comunitarias. Ese es el esfuerzo, ese es el sentido del autor de este Salmo 127. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Está diciendo que el esfuerzo sin Dios es en vano. Versículo 1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, es en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Dos condicionales que el poeta está poniendo: si el Señor no edifica la casa, si el Señor no cuida la ciudad. Y pone dos ejemplos. Ellos entendían perfectamente qué era hacer una casa, qué era cuidar una ciudad. Ellos entendían el contexto y usa dos cosas: usa una casa y usa la ciudad. Usa algo tal vez más íntimo y algo más general. Si el Señor no edifica, si el Señor no cuida, si el Señor no está en medio de todo lo que hacemos, es en vano todo lo que hacemos. El Salmo no está diciendo que no edifiquemos o que no cuidemos, que no hagamos nuestra parte. No está diciendo eso. No está diciendo que no se esfuercen, no está diciendo que no hagan guardia a los vigilantes. Está diciendo que muchas veces caemos en el error de hacer las cosas sin que Dios esté en medio de lo que hacemos. Este salmo nos está apuntando a que debemos de confiar en Él, porque muchas veces hacemos porque no confiamos en Dios, sino que confiamos en nuestras fuerzas. Pero el Salmo nos enseña que todo lo que hagamos tiene que venir después de haber confiado en Dios, de haber descansado en Dios. Cuando por nuestras propias fuerzas nos fatigamos, el resultado es en vano.
¿No ha sentido usted que muchas veces hace y no encuentra los resultados? Probablemente estamos haciendo sin tener nuestra confianza puesta en Dios. Eclesiastés 3:9 dice: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Sabe? Muchas veces nos afanamos, nos atribulamos. ¿Quién aquí se ha afanado alguna vez? Todos, ¿verdad? Los que no levantaron la mano, tal vez están afanados ahorita. Pero sabe, siempre estamos afanados, siempre queremos lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿No ha visto usted que cuando hay un joven ahí en la iglesia y ¿cuándo vas a tener novia? Ah, hombre, todavía no. Pero es que ya estás grande. ¿Y cuándo tenés novia? ¿Cuándo tenés novio? Va, y se hacen novios. ¿Y para cuándo la boda? Calmados, hombre, tranquilos. No, pero ¿para cuándo es la boda? ¿Ha visto que siempre estamos queriendo pasar a la siguiente etapa sin disfrutar esta etapa? Ya cuando se casan, ¿y para cuándo el hijo? Calmados, hombre, tranquilos. Y tienen el hijo, ¿y para cuándo el segundo? ¿Verdad? Y siempre estamos, y las personas están ahí presionadas con estas preguntas porque no disfrutamos el momento, porque siempre queremos pasar al siguiente nivel. Que cuando hay frío, que ya venga el calor, ¿verdad? Y ahorita que estamos en el calor, que llueva. Y cuando llueve, a ver, ¿por qué llueve? Siempre estamos afanados, siempre estamos queriendo correr al siguiente nivel, porque nuestra confianza muchas veces está puesta en nuestra fuerza, en nuestros sentimientos. Tenemos que confiar en Dios en cada etapa. En cada etapa debemos de confiar en nuestro Dios. Probablemente estamos pasando por un proceso difícil. ¿Sabe? Aprenda a pasar y a confiar en Dios en medio de ese proceso. No es que yo quiero que ya pase esta prueba. Es que esta prueba no parece de trimestre, esto parece de semestre, dice usted. Ya queremos que pase la prueba. Va a pasar la prueba. Pero aprendamos a confiar en Dios en todo momento. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Proverbios 16:1 dice: el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Sí, nos toca proponer, nos toca hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero en medio de lo que hacemos, nuestra confianza debe de estar en Dios. Dios es el que debe de estar de primero antes de todo lo que nosotros podamos hacer. Versículo 2 dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Cuántos quisiéramos días de 36 horas? ¿Cuántos quisiéramos que el día durara más para que nos dé más tiempo? En vano madrugan ustedes. Muchas veces madrugamos para que nos alcance el día. ¿Quiénes aquí madrugan? Vamos a ver, ¿quiénes aquí se levantan entre las 3 y las 4 de la mañana? Los que se levantan. Si hoy se levantan entre las 3 y las 4, por favor ahí los codean porque han de tener un sueño. Entre 3 y 4. ¿Quiénes se levantan entre 4 y 5 de la mañana? ¿Entre 5 y 6? ¿Entre 6 y 7? Usted sin pena levante la mano. Entre 7 y 8. Ya los que se levantan después de las 8 no los vamos a evidenciar. No levanten la mano, por favor. Pero sabe, tenemos que madrugar muchas veces, más con estos tráficos que hay que entrar temprano al trabajo. Tenemos que madrugar. Y el Salmo no está hablando de que no madruguemos. Sí, hay que madrugar. Tenemos que madrugar para que nos alcance
y se acuestan muy tarde. ¿Quiénes aquí se acuestan después de las 10 de la noche? Mira, hay uno que se levanta a las 3 y se acuesta después de las 10. Ese sí. ¿Quiénes se acuestan después de las 11 de la noche? Después de las 12. No quieren levantar la mano, mire también. Pero muchas veces nos levantamos temprano, nos acostamos tarde con tal de que podamos hacer todo lo que podamos, con tal de hacer más y que nos abunde. Es que no me va a dar tiempo, tengo que desvelarme, tengo que hacer tareas, tengo que estudiar, y está bien. Pero el tema es que en medio de que usted se desvele, en medio de que usted no se desvele, en medio de que se levante temprano, en medio de que no se levante temprano, el que tiene que estar al centro de todo es Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Jesús dijo: ¿por qué se afanan? Por más que le quieran agregar 1 hora al día, no se puede. No se puede. No se afanen. ¿Sabe? Lo que tenemos que aprender a vivir según este salmo es hacer lo que nos toca hacer confiando en Dios. Que Dios esté en medio de todo lo que nosotros hacemos. Y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Sabe? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios y a dormir confiando en Él. Yo no sé, pero yo creo que todos hemos vivido momentos donde estamos tan angustiados, tan afanados, que se nos va el sueño. ¿Le ha dado insomnio? Está tan preocupado, o tal vez se duerme y a las 3 de la mañana se le despierta pensando en aquel problema. ¿Sabe? Tenemos que correr a Dios, y en medio de esos momentos donde hasta se nos va el sueño de los afligidos que estamos, es confiar en Él y descansar en Él. Y decirle: Señor, sí estoy preocupado, sí estoy angustiado por esto, sí estoy viviendo un momento difícil, tal vez por lo que otras personas están pasando también alrededor y estamos tan angustiados por ellos. Pero Señor, en medio de esto, haz que nuestro sueño nos haga descansar. Que cada noche podamos decirle: Señor, que nuestro sueño sea un sueño donde repares nuestras fuerzas. Salmo 4:8 dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo sé que hay momentos difíciles donde este pasaje no es tan real. En paz me acuesto, y muchas veces nuestra vida dice: en angustias me acuesto. Efectos especiales para que no se duerman, porque ya estoy hablando del sueño, entonces tal vez saber qué fue eso usted, pero aquí seguimos. En paz me acuesto y me duermo. Probablemente no estamos tan en paz, pero ese es el momento donde tenemos que confiar en Él y descansar en Él, porque probablemente son nuestras fuerzas las que están guiando nuestro camino, y tiene que ser Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Descansemos en Él, confiemos en Él. Y no solo esto, dice: porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Sabe usted? Dios, somos amados de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense, pongan la atención, es decir, no pasen desapercibido. Esa palabra fíjense es un imperativo que me dice que tengo que poner atención, no verlo a la ligera. Fíjense, recuerden, pongan la atención. Qué pequeño amor nos ha dado el Padre. Qué a medias amor nos ha dado el Padre. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Así que, querida frater, cuando nosotros estemos angustiados, afanados, atribulados, recordemos que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre al cual podemos correr. Y no es un Padre que dice: a la gran, ya viene este otra vez, ¿no?
necio, otra vez. No, es un padre que ha mostrado un gran amor. ¿Sabe cómo nos recibe un padre que nos ha mostrado un gran amor? No importa. Otra vez con clavos, sí. Y nos recibe y nos da esa fuerza para seguir adelante. Pero no solo eso, el salmo sigue y da un giro un poco interesante. Y ahora no solo habla de lo individual, sino que habla de la familia. Versículo 3: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Sí, el poeta habla de confiar en Dios, pero ahora pasa a una familia con la confianza puesta en Dios. Los hijos son como una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Cómo se conecta este versículo con el versículo 1 y 2? ¿Cómo se conecta estos versículos de los hijos con ese versículo de si el Señor no cuida, si el Señor no edifica? Los hijos proporcionan un futuro que el trabajo intenso no puede ofrecer, porque a través de la cuidadosa y piadosa formación de sus hijos, una pareja es capaz de mitigar el dolor de la brevedad de la vida y alcanzar trascendencia duradera y de una forma más larga. ¿Sabe? El salmista está diciendo: hey, sí, hagan lo que tienen que hacer, pero pongan su confianza en Dios. Y antes de esforzarse y antes de hacer un montón de cosas, hey, pónganle atención a los hijos. Pónganle atención a la familia. Este salmo, este poeta, este salmista, este escritor nos está llevando a reflexionar y ver si tenemos bien nuestras prioridades. Porque muchas veces estamos tan afanados, tan angustiados trabajando para nuestros hijos que no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y sabe, la vida es tan corta y tan breve. Hoy presentaron aquí varios jóvenes que yo los vi que llegaron al grupo de jóvenes de solteros. Los vi que tuvieron noviazgo, que se casaron y que ahora vienen con hijos. La vida se pasa. Un día esos hijos van a tener 17, 18 años. El tiempo se pasa volando. Mire, ya vamos a terminar mayo. El tiempo se pasa volando. Y lo que el salmista está diciendo: hey, pónganle atención, pongan su confianza en Dios y cuiden a su familia. Porque muchas veces creemos que el esforzarnos mucho es por nuestros hijos, cuando nuestros hijos lo que están pidiendo es tiempo con nosotros. Se le preguntó a esta niña y al papá de esta niña. Fueron a volar barrilete juntos. Y se le pregunta por separado al papá y le dice: mire, ¿fue a volar barrilete con su hija? Sí. ¿Cómo le fue? Me fue mal, no volamos nada. No había viento, pasamos alrededor de 2 horas y no volamos nada. Luego le preguntan a la niña: ¿cómo te fue cuando fuiste a volar barrilete con tu papá? Me fue re bien, no volamos nada. Pasamos 2 horas, pero yo pasé 2 horas con mi papá intentando volar el barrilete. 2 perspectivas diferentes, 2 perspectivas donde uno mira una cosa, el padre mira una cosa, pero la niña mira otra cosa. El autor nos está llevando a confiar en Dios y a pensar en la familia a lo que debemos de dedicarnos. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. El autor utiliza la imagen de la flecha para enseñar cómo los hijos proporcionan significados a los padres. Para el guerrero antiguo, la flecha era un arma principalmente ofensiva, destinada a ser utilizada contra un objeto de largo alcance, en contraste con armas como la espada o la lanza que se usaban para batallas de corto alcance. Las flechas eran impulsadas por la fuerza y según la puntería del arquero. Y sabe, así son los hijos.
Los hijos les damos dirección y ellos van a formar su propia vida. Un día se van a ir de casa, un día van a formar sus propias familias. Probablemente a usted ya le tocó este proceso, pero lo que sí podemos decir es que Dios tiene cuidado de cada uno de ellos y nosotros hacemos un trabajo temporal. Y probablemente aquí hay madres que no fueron madres biológicas, pero que han sido una tía como una madre, o que han sido una amiga de alguna otra persona que ha sido como una madre, o padres no biológicos que les ha tocado ser el tío de un sobrino, pero que lo han criado y formado como un hijo. Sabe, también este salmo se aplica a cada uno de ustedes. ¿Y qué tal de los hijos espirituales? Sabe, somos llamados a ser discípulos, pero a ser discípulos. Y muchas veces usted le invierte tiempo a una persona para hablarle de Jesucristo, para traerlo a la iglesia, para llevarlo a la célula, para que después esta persona se va como una flecha. Y él empieza a hacer lo mismo con otras personas. Y él empieza a discipular a otros, empieza a traer a otros a la iglesia, empieza a llevarlos a la célula. Porque sabe, cada uno de esos hijos espirituales a los que usted le invierte tiempo, también van a tener un efecto y Dios los va a usar para hacer algo en otras vidas. Este salmo nos habla de confiar en Dios, de poner en orden nuestras prioridades. Y termina en el versículo 5 diciendo: dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Y sabe una cosa, la palabra dichosos es una palabra muy fuerte en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo. Pero hablando un poco del Antiguo que estamos, cada vez que usted se encuentre con esa palabra dichoso, ponga la atención. Su significado en el Antiguo Testamento es bastante específico. El término proviene de una raíz original que significa avanzar en línea recta, lo que sugiere una idea de progresión y dirección correcta. En el uso del Antiguo Testamento, dichoso implica hallar el camino correcto frente a caminos falsos, teniendo que ver con el descubrimiento de significado de en medio del caos. La dicha de los pueblos de Dios está vinculada a que Dios los guíe hacia adelante. Esta noción aparece de manera consistente en los salmos y proverbios, donde la bendición no es simplemente una emoción, sino una condición de vida que fluye de la reacción correcta con Dios. En esencia, ser dichoso no significa simplemente sentirse feliz, sino vivir en armonía con la voluntad de Dios, avanzando por el camino de la rectitud y encontrando en esa obediencia el verdadero significado y propósito en la vida. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, somos dichosos. Ahora, ¿cómo aplicamos? Jesús también puso en práctica este tema de confiar en Dios, de depender de Dios. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y yo le voy a pedir, si usted puede allí subrayar cada vez que aparezca la palabra permanecer, permanezcan, permaneció. Porque es el mensaje que Jesús está dando en estos versículos. Versículo 4: permanezcan, verbo imperativo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y que cada día en nuestra vida podamos depender de nuestro Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si el Señor no está con nosotros, en vano hacemos todo lo que hacemos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias esta mañana porque tú eres nuestro Dios. Porque hoy podemos descansar en ti, porque hoy podemos confiar en ti. Señor, hoy reconocemos que en vano es que hagamos todo lo que hagamos por nuestras fuerzas si tú no estás con nosotros. Señor, habla a nuestros corazones, que podamos evaluar si estamos dependiendo de ti o si estamos haciendo todo por nuestro esfuerzo. Señor, tal vez hemos estado separados de ti, pero hoy queremos regresar a ti y decirte, Señor, queremos que tú seas lo principal en nuestras vidas. Que tú seas quien gobierne nuestras vidas, que tú seas quien reine en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor. Y yo te pido, si hay personas que están pasando por un momento difícil hoy aquí, si hay personas que están pasando alguna angustia, que incluso el sueño se les ha quitado, tal vez llevan días sin poder dormir, Señor. Yo te pido que hoy pongas una paz que sobrepasa todo entendimiento, que hoy guardes sus corazones, que hoy des un descanso en sus vidas, Señor. Señor, que esa angustia que tal vez les ha drenado, que hoy ellos puedan salir con nuevas fuerzas, Dios, te lo pido. Que hoy puedan salir con nuevas fuerzas para buscarte, para amarte, para entender que a pesar de lo que esté pasando a su alrededor, tú no les has dejado y tú estás con ellos. Gracias, Dios, gracias. Yo voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos. Y quiero preguntarle si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y lo quiere hacer hoy. Yo quiero dirigirle en esta oración. Jesús dijo: yo soy la vid, separado de mí nada pueden hacer. Y el poder confiar en Él, el poder venir y decir no confío en mis propias fuerzas, inicia cuando entregamos nuestro corazón a Él, cuando nos rendimos, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho esta oración y nunca le ha dicho Jesús es el Salvador de mi vida y lo quiere hacer hoy, yo quiero hacer una oración. Indíqueme levantando que usted quiera hacer esta oración conmigo una de sus dos manos. Levante una de sus dos manos si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, yo quiero que hoy tú seas mi Salvador, que tú seas mi Señor. Con toda confianza levante una de sus dos manos. ¿Sabe? Esta es la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida. Levante una de sus dos manos con toda confianza si usted le quiere decir: Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Y quiero pedirle algo más. Tal vez no veo su mano levantada, pero usted está aquí y le quiere decir: Jesús, sé mi Salvador. Pase aquí al frente con toda confianza. Si usted levantó su mano, pase aquí al frente. O tal vez no ha levantado su mano, pero sabe que ahí en su lugar usted quiere decirle: Jesús, sé el Salvador de mi vida. Usted que levantó su mano, pase al frente, por favor. Veo una mano levantada a mi izquierda. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, aquí está mi vida, pase aquí al frente. Pase aquí al frente. Si hay alguien que le quiere decir: Jesús, sé el Salvador de mi vida, pasa aquí al frente. Él no le rechaza, Él le ama. Separados de Él no podemos hacer nada. Quiero dejar unos segundos más. Si hay alguien que le quiere decir: Jesús, sé mi Salvador, pase aquí al frente. Él le ama, Él le ama. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, sé mi Salvador.
Usted que nos está viendo por televisión, cualquiera de nuestras plataformas en esta transmisión, yo le voy a pedir que también, si usted quiere entregarle su corazón a Él, repita esta oración conmigo. Dios les ama a cada uno de ustedes que hoy están aquí. Dios les ama, no les rechaza. Les ama más que nadie. Les ama más que nadie. Todavía vienen unas personas aquí a mi lado izquierdo también. Hoy están tomando la mejor decisión. Están decidiendo no estar separados de Dios, sino que estar confiando y descansando en Él. Si usted que nos está viendo quiere aceptar también a Jesucristo como su Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Ustedes que están aquí al frente, por favor, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Quiero amarte todos los días de mi vida. Amén. Gracias, gracias por cada uno de ustedes. Dios les ama. Voy a pedir que acompañen a los servidores a mi lado derecho. Tenemos algo para ustedes. Dios les ama, no les rechaza, sino que les ama. Querida iglesia, pongamos siempre nuestra confianza en Él y que todo lo que hagamos, de primero esté Él en nuestras vidas. Que Dios le bendiga y que tenga un buen domingo.